Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. El panorama político visto desde la oposición hoy, de la oposición de organizaciones políticas emergentes. ¿Hasta dónde se pueden experimentar cambios? ¿Qué puede pasar si finalmente se producen alianzas? De pronto hay quien dice que este es un tema que no se debe abordar ahora. Sin embargo, los políticos, los hombres que han estado en esta actividad por años, hablan que desde ya se debe ir construyendo con eventuales coaliciones. Nuestro invitado de hoy, don Olvan Francisco Valladares, economista nacional, ex precandidato presidencial y ahora con la intención de continuar en estas luchas. Don Olvan, buenas noches, bienvenido. Gracias, Chendo, buenas noches y sobre todo buenas noches a este público que permanentemente pasa pendiente del programa, Chendo. Yo tengo que felicitarlo porque la audiencia de este programa es a nivel nacional y obviamente aborda los temas tan importantes, particularmente los temas políticos, que aunque un gran sector del pueblo hondureño desearía que no almorzáramos, desayunáramos, almorzáramos y cenáramos política durante 24 horas los 7 días de la semana. Y ahora esto se va a volver común. Estamos a días de la convocatoria del 8 de septiembre y si bien algunos partidos políticos no van a primarias e internas y deciden sus aspiraciones de cargos de elección popular por asambleas, es una verdadera fiesta que lastimosamente desconecta algunas realidades de la administración pública porque el que está quiere seguir. Obviamente, y eso lo vemos en todas partes del mundo, excepto en aquellos países donde está arraigado el espíritu democrático y la alternación en el poder es una cosa constitucional y cumplida al pie de la letra. Pero lamentablemente en la América Latina, históricamente siempre ha sido así. Las personas que saborean el poder quieren estar eternamente, aunque sus gobiernos y sus administraciones no necesariamente sean las mejores y que reciban el beneplácito de los pueblos para poderles seguir dando el voto. Lo importante en esta sucesión democrática es que los gobernantes gobiernen de tal manera, Chendo, que sean tan efectivos sus periodos y sus administraciones, que el partido, no la persona, sino el partido pueda tener la opción de continuar y de antemano los periodos que son de 4 años, a los 2 años, los gobernantes ya van como señalando de alguna manera las figuras que podrían continuar con una política de desarrollo. El problema es cuando se llega a un 3er o 4.º año, la administración ha sido muy deficitaria y se pretende o que los gobernantes continúen ellos de manera personal o que los escogidos a puro tubo, como se dice en buen hondureño, pretendan permanecer en el poder. Y eso es lo que la democracia moderna y la tendencia de los pueblos, particularmente los de América Latina, no lo están permitiendo. Y el hartazgo, don Olvan, llegó al elector cuando se plantean estos panoramas que la continuidad la quieren buscar tomando como base la administración central, es decir, ayudas a cambio del respaldo popular. ¿Funciona eso en realidad o estamos en tiempos diferentes en donde ahora el elector dice que sí, pero a la hora de ir a votar, si es que va a votar, cambia? Chendo, esa es la palabra mágica de estos nuevos tiempos. La palabra mágica es hartazgo. Y en Honduras todas las encuestas nos están indicando que todas las juventudes que se han incorporado al proceso eleccionario, en este caso, en esta oportunidad, se está estimando alrededor de unos 600,000 nuevos electores. Nuevos electores que tienen entre los 18 años y los 30 años, que es la edad en que eran muy jovencitos hace 4, quítele usted, tendrían 24, 25 años. Esa gente ya no tiene arraigo partidario. Y eso es lo que no están viendo nuestros políticos de turno, del patio, porque todavía están soñando con los votos duros. Esa figura del voto duro
Está bien en los años 50 y 60 del siglo pasado, pero ahora no hay votos duros. Y si usted se fija, todas las estrategias que se están empleando ahora por todos los partidos supuestamente mayoritarios, se encaminan precisamente a hacer a un lado precisamente la importancia que tiene ese nuevo voto joven. Y las encuestas nos están diciendo que entre un 61, que era cifra de noviembre del año pasado, un 71, que nos ha tirado algunas encuestas de abril de este año, esos jóvenes no quieren saber nada, ni de los partidos políticos tradicionales. Eso, o sea, cuando estoy hablando de tradicionales, estoy hablando ya de las tres fuerzas políticas que se han repartido el pastel, y tampoco quieren saber nada de las figuras que estos partidos han lanzado al ruedo. ¿Y por qué no? Porque la juventud está demandando soluciones. La juventud ya no se va por enarbolar la bandera, por cantar el himno del partido, por dar unos 3 o 4 gritos al candidato. La juventud quiere respuestas. Y una de las primeras demandas y la primera pregunta que se hace de la juventud: ¿qué me estás ofreciendo en materia de empleo? Vengo egresando de la universidad. Me estuve 4, 5, 6 años pestañándome, desvelándome para estudiar. Tengo mi título. ¿Qué me ofrece la sociedad para poder labrarme mi futuro y mi camino? Y ninguno de los candidatos hasta este momento, ninguno, se ha referido precisamente a ese factor importante. Y hay un elemento que llama poderosamente la atención en el comportamiento electoral que ya se ha venido manifestando, y no solo a nivel de Honduras, pero nos vamos a quedar hoy con el país, que es al final nuestro patio que nos interesa, el famoso voto duro. Antes se insistió mucho en la herencia, en que la familia de Olvan Valladares, que tenía la simpatía con el Pino Socialdemócrata, iba con esa ideología partidaria. Pero estamos observando que este comportamiento es dispar, que ahora en el mismo núcleo de primera línea ya no comparten, y esto se volvió común. Mire, Chendo, yo tengo amigos que han sido figuras políticas de los partidos tradicionales, cuyos hijos, y no digamos los nietos, sencillamente no tienen ningún compromiso con el partido de sus padres. Y le estoy hablando de personas que ocuparon puestos altísimos en el Consejo Central Ejecutivo, en la dirección del Partido Nacional, en el Comité Central, ahora que están ocupando puestos en la estructura del Libre. Sin embargo, estos jóvenes no se sienten atados. Y yo les voy a decir algo: mis hijos, ya me lo han anunciado, si el Pino se desvía de sus tradicionales puntos de comportamiento, nosotros no estamos obligados a votar por el Pino. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Es su libertad de escoger. Y ese es uno de los problemas que en los partidos tradicionales no han percibido, no han olfateado, Chendo, que en la América Central, si usted se fija, ¿en qué otro país existen partidos centenarios? En ninguno. Solamente Honduras mantiene ese arraigo político. Solo Honduras tiene esos dos, pero se ha ido degradando, se ha ido disminuyendo precisamente ese compromiso partidario de las generaciones. Ya no existe ese compromiso, esa atadura, ese atavismo, no existe ya. Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Uno, que es un problema también, lo que yo llamo la micronización política, y es el surgimiento de una cantidad de partidos políticos, como ocurrió en esta oportunidad en Venezuela. Imagínense que Venezuela, con la situación política que ha sostenido durante 20 y pico de años, con las manifestaciones masivas, sin embargo en Venezuela, artificialmente o de manera real, participaron 38 partidos políticos. 38. Y Honduras, con una población, la quinta parte tal vez o menos de Venezuela,
Ya andamos con 15 candidaturas según el tribunal, el Consejo Electoral. Eso no puede ser, porque no hay en el país 15 maneras de ver el desarrollo de Honduras. No hay 15 diferentes formas de verlo. Eso nos indica que la gran mayoría de los aspirantes es como un deseo de tipo personal para llenar no únicamente vacíos de personalidad, pero no necesariamente es que tienen claros los conceptos de la administración pública, que tienen bien definido cuáles son los problemas del país y que tienen de alguna forma alguna idea de las soluciones que pueden resolver los problemas de Honduras. Y con el escenario actual que estamos observando, ¿cuántos llegarán? Y le planteo esto porque de momento tenemos a Libertad y Refundación, al Partido Nacional y al Partido Liberal, que son los que marcan tendencia para una primaria. Pero hay otra serie de institutos políticos que ya incluso tienen sus precandidatos. El Pino con usted es un caso, y ahí están los otros. Unos incluso pendientes de resoluciones que pueden quedar fuera. Pero si nos ubicamos a noviembre, pinta que no van a llegar todos los que están, que las coaliciones son casi un hecho real para Honduras en 2025. Y tómeme la palabra, de repente no llegan a las primarias algunos de los que supuestamente son las grandes figuras en este momento disputándose el poder dentro de los partidos políticos. Y le voy a decir por qué. Todo el mundo puede aspirar antes de en las precandidaturas. Todo el mundo puede tener sus sentimientos y sus deseos, el recurso económico, alguno que otro fanático aplaudiéndole y gritándole, etcétera. Pero la ley tiene sus enganches y la ley electoral le dice que para usted pueda participar en las elecciones internas, tiene que conformar la mitad más uno de los municipios con sus planillas completas, la mitad más uno de los departamentos con sus planillas completas de diputados, de alcaldes, de regidores. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿será que todos puedan conformar en el transcurso de 3 meses, antes de llegar a marzo, 5 o 6 meses? ¿Será que pueden conformar esos cuadros? Y hubo una modificación, por ahora son 200 municipios. Así es, correcto. Esa es la cuota mucho mayor. Me da a entender, don Olvan, entonces que muchos van a terminar antes de que se llegue la fecha de la inscripción uniéndose a otros. La gran mayoría van a terminar así. No ocurre con los partidos que no vamos a elecciones internas y primarias por razones lógicas, ¿verdad? Es más, las elecciones internas son un cuchillo de doble filo, porque no solo pueden reflejar la pujanza de un partido y la pujanza de una corriente, pero también pueden revelar las debilidades que puede tener un precandidato y posteriormente un candidato también, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado y eso no se está viendo en este momento. Hay demasiada euforia en los precandidatos y usted mírelos, tal vez donde más euforia hay en el Partido Liberal y es donde usted tiene que 5 o 6 aspirantes. Pero la gran pregunta es, ojalá que lleguen a conformar, es parte de la democracia, ojalá que lleguen a conformar sus cuadros, pero si no lo llegan, viene un gran peligro. Y es el peligro que históricamente en el país las campañas son tan crudas, son tan groseras y muchas veces tan vulgares que lo que hacen es abrir heridas entre las facciones contendientes internamente en un partido. Y lo que ha pasado es que de repente en el mismo Partido Liberal se ha dado... Es el partido que normalmente ha presentado este relato que usted nos hace. Bueno, se dicen de todo. Mire, en el Partido Liberal yo tenía una teoría siempre así, y es que el Partido Liberal ha sido muy difícil que perdiese elecciones. El Partido Liberal las ha entregado
que es diferente. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque si se hace un recuento desde los años 50 y picos y las elecciones posteriores al gobierno del doctor Vidal Morales, y que me perdone la juventud porque muchos no quieren escuchar tan atrás, pero esto solo hago para ver el tracto sucesivo de los pleitos internos. Entonces han sobrevenido internamente en el Partido Liberal al punto que uno de los hombres más preclaros, uno de los hombres más correctos, más brillantes que ha tenido Honduras, como fue don Jorge Hueso Arias, perdió. No llegó por estos problemas de campaña. Perdió porque don Modesto Rodas Alvarado llamó a no votar por él. Y posteriormente, recuerde usted los pugilatos que hubo cuando las primeras contiendas de Carlos Roberto Reina. El mismo problema con el mismo personaje de don Modesto Rodas y nos encontramos con esa falla del Partido Liberal. Ahora esto se ha vuelto más delicado todavía, por cuanto ahora, con ese desarraigo que hay de la juventud, los partidos ya no pueden estar jugando mucho a confianzas, excesivas confianzas. No pueden estar pensando en ese voto duro. No son computadoras, ya no existen discos duros. Y ahora las juventudes están pensando. ¿Y dónde está ese voto que algunos estudiosos lo llaman el famoso voto inseguro, que son volátil, que hoy están con usted, mañana están con otro y de repente el día de cambiaron porque algo no les gustó de lo que plantearon y de eso nadie lo saca? Chendo, eso es lo que yo he descrito como el voto golondrina. Usted sabe que las golondrinas cuando están hoy están aquí, mañana no están. En el pasto con un sombreracito chiquito, levantan polvo, se van. Igual es el elector también que está pendiente de los errores que puedan cometer. Están pendientes de declaraciones. Mire, por ejemplo, es muy triste si usted hace un análisis de ciertas declaraciones de ciertos personajes ya conocidos, enquistados en las entrañas del partido de gobierno, que son declaraciones que atropellan la inteligencia del pueblo hondureño y ofenden. Y hay personas que no les gusta eso. Las juventudes son diferentes. Ya no son las juventudes de antes. Las juventudes de antes tenían una sumisión y una atadura tan fuerte con su partido, el partido de sus padres, el partido de su abuelo. Increíble. Y hoy no es así. Entonces hoy lo que los pueblos están exigiendo son soluciones. ¿Qué es lo que me vas a decir a mí? ¿Cómo vamos a poder atacar? No con generalidades. Yo estaba oyendo a algunos candidatos ahorita, precandidatos, vamos a hacer el esfuerzo por aumentar el empleo. ¿Cómo? ¿Cómo me va a aumentar el empleo? ¿A quién va a acudir? ¿Va a seguir enchambando gente en el gobierno, dañando los recursos del Estado que pueden servir para generar obras de inversión que generen empleo público? Porque la inversión del Estado debe ser para complementar la inversión privada, complementarla, no para estarla apartando la otra, porque la otra es responsable del 80% de la inversión y por consiguiente del empleo. Pero aquí, si usted escucha a la gente, están hablando de que vamos a bajar la canasta básica familiar. ¿Cómo? ¿Cómo la va a bajar? ¿A qué le atribuye usted las alzas en la canasta básica? A un decreto nada más, emitir un decreto, mire, los tomates no pueden costar tanto la libra. No, hay que escudriñar exactamente qué es lo que está pasando en el agro, por qué se han reducido las áreas de siembra de verduras, por qué tenemos problemas con el café, dónde están los cuellos de botella, dónde están, pero aquí, y esto no es solo culpa de este gobierno que en materia de administración pública salió aplazado. Los problemas son estructurales y coyunturales también, pero hay que tener mucho cuidado en eso.
Muy bien, don Olvan Francisco Valladares, precandidato presidencial del Pino Socialdemócrata, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Olvan Francisco Valladares. ¿Cómo convencer? Ahora viene ese otro gran escenario a esa juventud para que vote, porque más allá de que hay 600,000 nuevos electores, que somos una de las naciones de América más jóvenes, que hay mucha persona en el rango de la población económicamente activa arriba del 50%. Hablamos de 18 a 35, 40 años. ¿Cómo hacer que confíen en lo que un político les dice para ir a las urnas? ¿Cómo deberán tener esos planteamientos los políticos, don Olvan? Chendo, yo creo que la mente de los electores ahora en la América Latina se ha ido modificando. Mire, los que ya calzamos algunas canas y recordamos los ejercicios electorales de los años 60 y 70, vemos la gran diferencia entre los jóvenes. Ahora los jóvenes, anteriormente, por ejemplo, una persona que estaba desempleada, que no eran en los niveles en que están ahora los jóvenes, ahora están en niveles muy peligrosos, porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos hablando de casi 2 millones de hondureños, de la fuerza laboral, de gente en edad de reproducción, de jóvenes que provienen de las áreas rurales, siendo que eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque al escaparse nuestra fuerza laboral del campo, en primer lugar, se reducen las áreas de cultivo. ¿Y por qué se reducen? Porque en Honduras no existen las grandes corporaciones agrícolas. Lo que hay es una cantidad de predios pequeñitos que son cultivados por familias. Históricamente han sido cultivados por familias. Al irse los jóvenes, ¿quiénes se quedan? Al principio, los abuelos, que ya son gente mayor, y la marimbita. Le voy a decir que cuando yo anduve recorriéndome municipio por municipio, una particularidad, y le estoy hablando desde muchos años ya, una particularidad que noté en aquellos tiempos era, por ejemplo, en municipios de Olancho, o caseríos o aldeas de Olancho. Usted iba y miraba las puertas cerradas a plena luz del día, en medio de la semana, 3 o 4 vaquitas raro encerradas en el patio de la casa a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando los que sabemos de cómo se maneja en el campo, eso deberían estar pastando en algún lado. Pero ¿por qué no? Porque por estar cuidando los poquitos bienes que tienen, los padres mayores los tienen ahí cerquita para que no se los vayan a robar. Y usted lo que de repente ve cuando si alguien con alguna oportunidad abre la puerta, son dos personas muy mayores con una marimbita de niños. Esa marimbita los padres emigraron y anteriormente emigraban a Cortés, porque ahí era donde estaban las maquilas y había un fenómeno interesante. Emigraban las muchachas, las jóvenes madres, emigraban en persecución de un empleo y de un ingreso familiar. Pero detrás de esas jóvenes iban los varones. Y usted lastimosamente en Choloma, en Búfalo, en donde fuera, usted iba a ver un fenómeno raro y preocupante. Usted iba a ver los jóvenes jugando fútbol y las jovencitas trabajando en las maquilas. Entonces los jóvenes iban allá a hacer nada, porque el empleo en aquel tiempo era mayoritariamente para mujeres y particularmente mujeres jóvenes. Entonces esos fenómenos hay que verlos. ¿Qué ocurre? Al reducirse la mano de obra en el campo, ese productor ya no siembra 2 o 3 hectáreas, que lo hacía cuando tenía 2 o 3 hijos ahí, ya siembra menos. Y como también ha reducido su capacidad de compra, no tiene pisto para insumos, no tiene pisto para fertilizantes, no tiene pisto para nada. Y entonces tiene que depender de lo que su fuerza laboral le da
y a veces hasta de su esposa ya mayor, que está con el asadón sembrando. Esos fenómenos los tiene que ver el político. Pero hay una notable ausencia en todos, en tener planteamientos claros de qué tenemos, qué haremos y para dónde vamos. Sí. Y otra cosa, Chendo, es evitarse las generalidades. Le repito lo que dije hace unos segundos. Escucho yo a los precandidatos políticos y le hablan, vamos a generar empleo. Pero no dicen cómo. ¿A quién va a acudir para generar empleo? Nos vamos a seguir endeudando cuando ya estamos al borde de los límites de la capacidad de endeudamiento del país para cubrir costos de administración, costos operativos del Estado. No es para inversión pública. Mire cómo hemos solicitado créditos al Banco Mundial, al Fondo Monetario, para cubrir bolsas solidarias. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que el pueblo necesita es un ingreso permanente, fijo, aunque sea un salario mínimo, pero es mejor a que le den un bono de 2.000 o 3.000 empiras una vez. Y esto, don Olvan, es asunto de leyes o de voluntad. ¿A dónde quedamos? Porque aquí siempre nos dicen, es que cuando lleguemos, si es que nos dan la oportunidad de gobernar, vamos a reformar, hacer esto y lo otro. Sí. Pero aquí hay más de 6.000 leyes en este país. Si hay un país campeón en normativa es Honduras. Así es. Y lo peor es que si toda esa normativa se cumpliera, pero el problema es que un altísimo porcentaje de las leyes no se cumplen. Entonces no siente que esto es más de voluntad, de querer emprender y hacer los cambios que resulten mínimos, pero no meter el tema eminentemente político. Siento, le voy a decir algo bastante crudo. No solo es cuestión de voluntad, es cuestión de inteligencia, es cuestión también de capacidad, porque usted puede tener una persona con mucha voluntad, con ganas de cambiar las cosas, con el esfuerzo, pero no tiene la capacidad para resolver y proponer soluciones. Ha faltado sustancia gris entonces en grandes decisiones ahora y ayer. Ahora y ayer, y posiblemente si no modificamos nuestras actitudes. Va a pasar mañana. Y va a pasar para mañana y pasado mañana. Porque el problema es precisamente que nosotros tenemos que entender, mire, los gobernantes, los líderes verdaderos. El liderazgo no es aquel de pegar gritos y de recibir aplausos. Ese no es el liderazgo. El liderazgo, el verdadero líder, es aquel que trasciende incluso a su propia vida. El líder es aquel que aún muerto, aún ya fallecido, es el que el pueblo lo sigue recordando con respeto. Pero aquí hay una cantidad de personas que se adjudican el título de líder y no tienen precisamente, es más, una vez salido del puesto burocrático que tienen, se pierden en la oscuridad del anonimato. Se pierden, no lo vuelve a usted a ver. ¿Y cómo debemos, y digo debemos porque es asunto del país, tener ese compromiso? Porque el gran problema de nación es que aquí, ahora que van los políticos con sus propuestas, algunos de ellos, el que le sigue o una parte de esos ciudadanos que le confían el voto es con la intención de obtener un cargo dentro del gobierno, dentro de la administración pública. ¿Y qué pasa con el que está? Va la escoba, va la barrida y viene la sustitución, y eso es parte de contribuir al endeudamiento. Y muchas veces en estas limpiezas se va personal capaz y la ley de la administración pública es historia. Mire, Chendo, y hay que decirlo porque es una realidad. Ese fenómeno se está dando particularmente en este gobierno. Este gobierno está tan comprometido e hizo tantas alaracas y hizo tantas promesas y promesas que era imposible cumplirlas, y sin embargo no ha tenido este gobierno la capacidad ni el valor de contradecir a esos colectivos que han estado demandando el cumplimiento de las promesas. Porque cuando nosotros vemos esos grupos
de ciudadanos, y yo me imagino que el 80% son grupos necesitados de un empleo, demandando a las puertas de las instituciones, cúmplame, doña Xiomara, cúmplame, don Mel Zelaya, que me cumplan, aquí estoy, porque ustedes tienen que sacar a toda esa gente, gente con muchos años de experiencia, que le costó mucho aprender, porque el empleado público es un empleado empírico, aprende en el trabajo, y para aprender empíricamente se necesita mucho tiempo. Por eso ha costado arrancar en algunos programas, don Olvan, dentro de estos últimos 2 años. Lastimosamente no se arrancó porque la escogencia fue muy mala. Hay ciertos nombramientos, porque no podemos ser tampoco injustos. Hay nombramientos que mis respetos. Yo creo que sí hay funcionarios públicos contados con los dedos de esta mano. Pero hay buenos funcionarios. Hay buenos funcionarios de libre, y no nos equivoquemos. Es más, en un gobierno de verdadera coalición, un gobierno de verdadera integración política, esas personas tienen un campo también y podrían ser integrantes. ¿A quiénes salva usted? De un gobierno. Mire, sería injusto que yo diera nombres, porque entonces se me quedarían en el tintero varios que... Pero sí hay buenos funcionarios. Hay buenos funcionarios. Mire, sí los hay, y se lo digo no de oídas, se lo digo por experiencia. Usted sabe que mi rubro, mi oficio, mi profesión es precisamente lidiar con una cantidad de elementos y de información que me proporciona el sector privado, el sector que contribuye a generar la dinámica económica y la dinámica social en el país. Entonces sí los hay, te lo tengo que decir, pero hay otra cantidad también, por Dios santo, que desdice en primer lugar de la capacidad administrativa de quienes los nombraron. ¿Y qué cuidado se deberá tener? Porque vamos a un año eminentemente político. A partir del 9 de septiembre, ese va a ser el pan nuestro. En cuanto a la protección del recurso de la administración pública, porque todos los gobiernos, sin excepción, se desatan. Van las regalías, los programas de asistencia y compensación social, los compromisos incluso hasta largo plazo con préstamos de país para satisfacer ciertas demandas. ¿Cómo deberá ser ese manejo más de compromiso de país? Porque aquí los organismos internacionales nos dicen hay que tener un respeto para la hacienda pública, pero al final ellos mismos dan los vistos buenos, sueltan la plata y no la supervisan. Yo precisamente me iba a referir a eso, Chendo, pero con toda propiedad, esa manifestación es correcta. Y yo creo que las organizaciones internacionales, organismos de crédito particularmente, son cómplices. Y no solo en este momento, sino que han sido cómplices anteriormente. Estamos hablando de 9.000 millones de dólares casi de deuda externa que tenemos. 9.000 millones de dólares. Eso es una cantidad exorbitante. Y si metemos la flotante, que muchas veces no se suma, estamos hablando de casi más de 20.000 millones. Más la deuda interna que se debe, no tanto la deuda de préstamo, porque la gente cree que endeudarse solo es ir a una institución de financiamiento y pedir prestado en recursos. No, deuda también es aquella cantidad de contratistas que usted les debe obra realizada y usted no les paga. Deuda es la que usted le debe, por ejemplo, a maestros o a personal de salud. Hay gente que nos dice, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que les deban 3, 4, 5 meses? O que alguien esté reclamando un compromiso que fue hasta emitido por decretos leyes del Congreso y que le tienen adjudicado X cantidad de millones a cierta gente y no se los han pagado en 2 o 3 años. Esa es deuda pública también, aunque no esté registrada como deuda, sino que esté ahí como cuentas por pagar. Eso no puede ser. Muy bien, don Olvan Francisco Valladares con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con don Olvan Francisco Valladares. ¿Por qué decidió volver? Yo recuerdo el debate del 93. Por cierto, es el único político activo
de ese entonces, otros ya descansan en la paz del Señor. El abogado Ramos Soto está bien delicado de salud, esperamos su pronta recuperación. ¿Cómo pasó don Olvan esa decisión de volver? Fue diputado, ha sido asesor y vuelve. Mire, Chendo, esa es la gran pregunta del siglo. Yo ya estaba en lo que se llama ahora modernamente mi zona de confort, en el sentido de que ya los palitos de limón que sembré hace muchos años, ya los están manejando mis hijos, los están manejando muy bien, estamos en constante crecimiento, entonces prácticamente yo tengo solventado mi problema de ocupación y te puedo darme el lujo de dedicarle tiempo a muchas cosas. Y como nunca he estado quieto en un solo lugar, usted sabe que yo por 20 y pico de años, 30 años, por ejemplo, he estado en la fundación del Hospital Escuela, que me ha dado una capacidad de entendimiento de los problemas de salud y sobre todo de nuestras estructuras. Por cierto, funciones esta comisión, está activa. Sí, activísima. Hemos tenido algunos tropiezos, le voy a decir, porque en materia de salud es un problema el cambio permanente y demasiado rápido de las autoridades. Volvemos a ese punto que hablábamos en el tema anterior, que aquí no hay respeto a la administración pública, hablando de la carrera como tal, salvo excepciones de la regla, Banco Central de Honduras, algunos puestos en finanzas, incluida la Comisión de Bancos y Seguros, pero de ahí el que llega y no me gusta, usted váyase. Eso no puede ser. Hay un costo de adiestramiento que es un costo que lo paga el pueblo hondureño con sus impuestos. Es cierto que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que se han excedido, por ejemplo, en los salarios de la gente del Banco Central de Honduras, donde incluso a nivel de directores del banco, que se supone que debe ser gente extremadamente calificada, con base de conocimientos académicos en materia de finanzas, en materia monetaria, porque eso es el banco, es un regulador del aspecto monetario del país. Y el aspecto monetario del país es la médula de la economía nacional. Y tiene razón, porque hasta ahí que fue un recinto, digamos, sagrado, ya se trastocó por los políticos. Ya se trastocó y se viene trastocando hace mucho tiempo. Acuérdese que una gerente general o presidente del banco también sometió una demanda hace muchos años ya, lo ganó a nivel internacional, precisamente porque antes de cumplir el periodo para el cual había sido nombrada, en un gobierno que ya alguien se va a acordar de él, sencillamente la defenestró, la corrió del puesto, acudió a los tribunales internacionales y terminamos que es una pagando. pena, no debería ser de esta forma, porque si el principal ciudadano de un país la nombra, deberían hacer lo que hablábamos, mucha ley, las revisiones del caso para no cometer estas barbaridades sobre la hacienda. Pero bueno. Pues le cuento, Chedo, volviendo a la pregunta, que mire, los que creemos que somos políticos por naturaleza y que hemos bregado en este asunto desde hace muchísimos años. Yo empecé mi carrera política en la universidad, siempre estuve en la oposición, nunca he estado en ningún partido político. Yo he sido pinuista desde que nació el pino hasta este momento y seguiré siéndolo hasta el día en que me entierren con la bandera del partido. Y ojalá que con la bandera nacional también. Y esa es una arrogancia, pero así debe ser. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? He estado contemplando que el país, los problemas que teníamos hace 20 años cuando el famoso debate, son exactamente los mismos. Han pasado 40 años desde el 80 que creímos que habíamos hecho una nueva constitución, que habíamos pavimentado el camino de una nueva Honduras con otros ideales, donde iban a prevalecer precisamente las nociones de cambio que el Partido Innovación y Unidad ha estado pregonando desde hace muchos años y que tal vez las juventudes de ahora no las recuerdan, pero que ahí están plasmadas en documentos que cuando yo los leo ahora
me pregunto, por Dios santo, ¿y qué hemos estado haciendo 40 años? No digamos 100 atrás, para no partir de una cosa tan lejana, sino que a partir del año 80 para acá. Pero Chendo, son los mismos problemas. Entonces yo veo, incluso pensé en mi partido, el partido no ha atravesado una temporada muy feliz. Recuerde usted que el partido fue un partido muy dinámico, pequeño en número de votantes. Fuimos fiel de la balanza en un momento dado, en varios momentos dados. En el Congreso Nacional nunca tuvimos menos de 4 diputados, en alguna oportunidad 3, pero esos 3 diputados constituyen precisamente el péndulo, donde obligamos a los partidos políticos a ponerse de acuerdo, porque si no, nosotros reforzábamos las posiciones que más eran afines a las propuestas del partido. Yo recuerdo el tema de la presidencia del Congreso que recayó finalmente en Carlos Montoya cuando la famosa opción B, sí. Que perfectamente pudo ser del recién desaparecido doctor Enrique Aguilar. Y creo que fue un error. Yo creo que... ¿Calleja les dijo a ustedes que la tomaran? No. ¿O quién fue? Fue una decisión particularmente del doctor Aguilar Paz. El doctor Enrique Aguilar Paz era muy creyente en la democracia y respeto en la voluntad popular. Entonces, nos costó digerir, porque creíamos que era una oportunidad para que lo pudiéramos controlar, un poder del Estado, y encauzarlo por el camino correcto. Eso es lo que creíamos los pinuistas. Pero se impuso entonces el criterio en el sentido que había que respetar la voluntad popular, y la voluntad popular había designado precisamente al Partido Liberal para que fuera el que... Y lastimosamente ese periodo no fue muy feliz, porque yo recuerdo que el antagonismo entre don Carlos Montoya y el presidente Ascona también después fue muy grande. Y el Pino hoy en día se ha acomodado, se cayó de ser ese partido beligerante. Tengo mucho miedo yendo de las percepciones. Yo le puedo garantizar que el partido en sí, de ninguna manera está plegado o favorece, mucho menos al partido de gobierno. Somos un partido de oposición. Lastimosamente existe una coyuntura que la gente la entiende. Nuestra presidenta fue electa mediante la alianza que hubo a última hora, quemarropa, y fue electa designada presidencial, y eso obviamente ha cohibido, ha frenado al partido para que sea mucho más dinámico en una postura de oposición. Pero si el partido quiere ir a la próxima contienda, tiene que entender precisamente que los partidos de oposición para eso están, para hacer oposición. Y el Partido de Innovación Unidad ha sido un partido de oposición constructiva siempre, toda la vida, desde que nacimos en el año 70 con el doctor Miguel Andoni Fernández. Era un gran conciliador Miguel Andoni, igual Quique Aguilar Paz, y los que posteriormente también hicimos. Y la idea era Honduras particularmente, era Honduras. Y para que Honduras alcanzara esas posiciones en las cuales lastimosamente estamos ahora, siendo el hondureño que no tenga vergüenza de los niveles que estamos ocupando en todos los escalafones del desarrollo humano del mundo. Ya no estamos hablando de Centroamérica. Antes, por ejemplo, éramos un país que competíamos incluso con Bolivia, con Paraguay. Éramos superior a Belice, éramos superior a Dominicana. Al vecino Nicaragua. Al vecino Nicaragua. Estábamos ahí en tercer lugar. Y ahora a mí me da una vergüenza enorme, me duele el alma ver que en materia de la educación en niveles pobres, o sea que estamos enseñando a deletrear, no a leer, no estamos enseñando a leer rótulos en las calles.
nuestros profesionales salen con un título en la mano para ir a pedir aumentos de sueldo a los lugares donde afortunadamente estén trabajando, pero no salen con el espíritu emprendedurista, de que tienen que aprender a ser solos, defenderse solos en el mundo. No, ese no es nuestro profesional, sino que el profesional, incluso los profesionales liberales como la medicina, el médico no necesita una chamba pública, el médico sale con conocimiento, aquí tiene su escritorio, aquí tiene su clínica, no puede estar confiando. ¿Cómo es posible que me digan a mí que hay 3.000, 4.000 y 5.000 médicos desempleados? No puede ser. Alquile un cuartito en cualquier lado, cobre 25, 30 lempiras, pero no esté holgazaneando ni esté dependiendo de sus padres, sino que dedíquese precisamente a eso y vamos a elevar el país, levantar el país. Y entonces por eso es que, contestando claramente la pregunta, por eso decidí regresar a la primera fila y postulé mi nombre al partido, puse mi nombre todavía a las esperanzas, creyendo que todavía puedo aportar. Alguien me ha dicho a mí, pero ya estás muy viejo para eso, Olvan, ¿por qué te metes por no tener necesidad de hacerlo? Yo creo que así como hondureño sí tengo necesidad de hacerlo. Muy bien, don Olvan No tanto Valladares. necesidad, siendo obligación de hacerlo. Muy bien, don Olvan Valladares, hacemos la pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Olvan Valladares. Ustedes definen la candidatura final en asamblea, no hay primaria. Lo definimos en la asamblea, en la última asamblea, que se supone que iba a haber una decisión. La asamblea decidió elevar los nombres de los dos pinuistas, elevarlo a un análisis cualitativo de una matriz que se elaboró en el partido para aplicarla no solo a los candidatos, precandidatos a la presidencia, sino a todos aquellos que vamos a abrir que vamos a hacer a seguir con la apertura democrática, Chendo, que el PINU siempre se ha caracterizado por eso, o sea que ha abierto sus puertas, ha dado sus oportunidades a personas que en primer lugar que compartan los principios morales del partido y los fines políticos. Es decir, van a pasar, como diríamos popularmente, el pascón para los diputados que se quieran postular, candidatos a alcalde, correcto, regidores. No queremos cometer algunos errores que se cometieron en estos dos últimos periodos en que nos incorporamos a una alianza que no resultó así como muy favorable. ¿Le ha hecho daño a esa alianza, esa llegada de Doris Gutiérrez a Libre? Mire, ha dañado el partido, ha debilitado el partido, porque lo ha puesto en estos últimos 3 años, lo ubicó en una posición incómoda, en el sentido que por respeto a la designación de nuestra presidenta, el partido no pudo desplegar toda su capacidad de oposición y particularmente echando su capacidad de señalamiento de los errores que se están cometiendo. Fueron voces como la mía y como la de uno que otro más, pero no muy limitados, que en los editoriales o en las columnas que hemos escrito durante varios años, hemos expresado nuestra inconformidad con la manera en que se ha manejado el país en los últimos tiempos. Pero el partido pudo haber sido más agresivo. Pero lamentablemente no fue así. Pero estas son las coyunturas que se dan. Y ven a futuro una coalición. Para allá van, una vez pasadas las primarias de los partidos liberal, libre y nacional. Yo creo que Honduras, una salvación que tiene. Le voy a decir algo. Yo creo en mi fuero muy interno, apreciando los acontecimientos, estudiando las encuestas, yo creo que no puede haber repetición de este gobierno. No puede haber repetición. Las cifras son contundentes, sus candidatos no despegan, ha habido un fraccionamiento con la retirada de 11 diputados en la bancada oficialista del Congreso. O sea, eso yo lo tengo descartado. La única forma
es si se diera, que también la tengo muy remota, un fraude majestuoso tipo Venezuela, aun cuando las condiciones en Honduras no son las mismas. ¿Y cómo debe entonces plantearse ya toda la estructura política de cara al 2025? El presupuesto electoral, el Consejo Nacional Electoral dice que solicitó los fondos desde mayo, a hoy todavía no se dan. Bueno, ese es un vicio que ha venido arrastrándose a lo largo del tiempo. Recuerde usted que también en el primer gobierno de don Mel Zelaya no hubo presupuesto. ¿Y esto le genera riesgos al proceso? Claro que le genera riesgos porque atrasa el proceso. O sea, pero estamos a tiempo de corregir. Sí, hay tiempo, pero hay un cronograma que tiene que respetarse al pie de la letra. No se puede estar pensando en ir a contratar la empresa que va a hacer la transmisión de datos cuando venga noviembre o cuando venga enero, como ha ocurrido otras veces. Hay que hacerlo rápido. Entonces, ese es un peligro dado, pero yo confío en la sensatez del pueblo hondureño y yo confío que los miles de ojos que van a estar puestos en estas elecciones van a evitar que se cometan desafueros y que se cometan arbitrariedades en este proceso. Vamos a tener problemas, Chendo. Siempre los hemos tenido, pero afortunadamente, y le digo como actor, en todas esas ocasiones en que la sensatez privó entre las dirigencias políticas, yo recuerdo el voto en sobre, el voto domiciliario, la fotografía, en todas esas acciones yo tuve la suerte histórica de haber participado. Y entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque había entendimiento, a pesar de que había aquel enfrentamiento partidario de tiempo, pero después de los 80 para acá, 90, hasta cierto momento, el diálogo entre las dirigencias partidarias era responsable y respetuoso. Entonces, estoy esperando que esto ocurra en este momento también. Pero le voy a advertir algo y se lo estoy diciendo al pueblo. Mire, las alianzas de cúpulas, las alianzas entre 2 o 3 personajes no funcionan. Y esto es lo que pasó en la vez pasada, en la vez oportunidad. ¿Cómo debe ser entonces de presentarse la gran alianza o coalición? La gran alianza futura se da entre los pueblos. La gran alianza se da entre el peatonal de la calle, el elector en la ¿Y urnas. hay necesidad de escuchar al líder o estamos en tiempos tan diferentes que ahora se realiza sin necesidad de escuchar la cúpula que usted dice? Si los líderes no escuchan el clamor de los pueblos, lo que están haciendo es instaurando una dictadura, si se quiere, de partido, dictadura de personas, aunque éstas estén coaligadas, aunque hayan llegado a compromisos de 3 o 4 personas. Y eso es lo que siempre he dicho, las alianzas entre cúpulas no funcionan porque no le dan el respaldo popular a los gobiernos. Eso es lo que pasó en este momento. La alianza que supuestamente se hizo únicamente entre un Salvador Narrala y la gente de Libre en su momento dado, y que arrastró al Partido de Innovación y Unidad porque el partido, como partido, no fue advertido lo que estaba pasando. Y cuando acordé, nos vimos comprometidos con una designación que es una experiencia, es una experiencia. No vamos a echarlo en el cajón de la basura. Es una experiencia interesante, pero que se pudo haber hecho las cosas mejores, se puede haber hecho mejores. Don Olvan, le agradezco. Feliz noche. Gracias, Chendo. Muchas gracias y muchas gracias al pueblo hondureño que nos escuchó esta tarde. Don Olvan Francisco Valladares, precandidato presidencial del Pino Socialdemócrata, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.